Ni mitos ni cuentos. Buscamos realidades y derechos. Conéctate a esta búsqueda en tu programa Verdades desde la discapacidad. Entra ahora. Buenos días. Sí. Buenos días. Sí, buenos días a los compañeros y a las compañeras que nos escuchan. Bienvenidos a su programa Verdades desde la Discapacidad. Con ustedes, su servidor Esteban Moya. Hoy nos acompaña la doctora Nelly Naranjo, por un lado, técnica y calificadora del MIES para el bono Joaquín Gallegos Lara. Y por el otro lado nos acompaña Cristian Salinas, comunicador social, persona con amplia trayectoria en medios, pues para conversar sobre el tema bonos para las personas con discapacidad. Entonces yo lo primero que daría, además de invitarles por supuesto a seguirnos, a seguir a la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador, les invitaría también a acompañarnos en todo lo que dure la entrevista y por supuesto a dejar sus comentarios, sugerencias acá abajito, estar pendientes en la página de Facebook, seguirnos también en YouTube, seguirnos también en Twitter. Estamos como Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador o Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la UCE. Entonces, lo primero que daría es paso a que se presenten con unas breves palabras los invitados. Por favor, doctora Nelly, si nos puede ayudar con unas breves palabras. Doctora Nelly, si desbloqueamos el micrófono para hablar, por favor. Ya, perdón. Muchas gracias. Muy buenos días, Esteban, Cristian, Maite, a todos los que están participando en este programa. Para mí es un verdadero honor participar y el agradecimiento por esta invitación, que lo hago con mucho gusto para aportar en lo que esté a mi alcance en el programa. Mis felicitaciones a ustedes por esta iniciativa y continúen adelante. Es una buena iniciativa para el grupo de personas con discapacidad. Bueno, mi nombre es Nelly Naranjo, yo soy licenciada en Trabajo Social, estudié en la Universidad Central también, y actualmente yo trabajo en el MIES, en el Distrito Quito Sur, en la gestión Bono Joaquín Gallegos Lara, en donde estoy ya 5 años, aportando con mis conocimientos y, bueno, ayudando ahí a las personas con discapacidad severa. Correcto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Nelly. Ahora vamos con Cristian. Por favor, ayúdanos, Cristian, pues con una presentación, invitando también a que los invitados sepan quién eres. Bueno, aunque creo que no hace falta muchas presentaciones, Cris, pero si nos acompañas igual con unas palabras breves de bienvenida para los internautas. Ok, Esteban, doctora, Maite y todos los internautas que nos ven y nos escuchan a través de las redes sociales. Un gusto para mí estar con ustedes acompañándoles en esta ocasión. Mi nombre es Cristian Salinas, soy comunicador social de profesión. También tengo el cargo de consejero nacional en discapacidades en representación de la sociedad civil y pues estoy gustoso de participar con ustedes para poder desarrollar un diálogo fructífero justamente para que la sociedad conozca
aquellos temas sobre la discapacidad. Creo que precisamente ese es el sentido del programa y para eso pues estamos todos y todas aquí. Para eso nos convocamos, nos conectamos y precisamente para eso se ha abierto este espacio para las personas con discapacidad, para que hablen, tengan voz directamente ellas, sus familiares, digamos las personas, su entorno, sus amigos y por supuesto que den voz a la sociedad y que propongan, ¿no?, a la sociedad desde la discapacidad. Empecemos en ese sentido, señora Nelly. Yo creo que lo primero sería, ¿no es cierto?, abrir con un poco de información, porque probablemente lo que más nos interesa, digamos, más le interesa a las personas con discapacidad y a sus familiares, por supuesto, es de alguna manera conocer cómo se puede acceder a los bonos. Ahorita entremos desde el aspecto de la información, entremos primero dando un poco de información y después podremos ya entrar en lo que tiene que ver con el debate sobre lo que son los bonos y el sentido de los bonos para las personas con discapacidad. Entonces, ¿nos podría indicar, por ejemplo, cómo se puede acceder al bono Joaquín Gallegos Lara? Ya, con mucho gusto. Mire, el bono Joaquín Gallegos Lara es un bono de 240 que es una transferencia monetaria condicionada que se hace a la persona cuidadora. El bono Joaquín Gallegos Lara atiende a 3 grupos de atención, serían, ¿no es cierto? El primer grupo y el más grande es personas con discapacidad severa. Dentro de las personas con discapacidad están solamente discapacidad intelectual y física. En intelectual tienen que tener un porcentaje mayor a 65% y en física mayor a 75%. El otro grupo de atención es personas con enfermedad catastrófica. Enfermedad catastrófica se entiende todo tipo de cáncer, insuficiencia renal, algunas otras enfermedades que están catalogadas dentro del Ministerio de Salud como enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Y el otro grupo de atención son personas que viven con el virus de VIH menores de 18 años. Entonces, estos 3 grupos de atención son los que atiende la gestión Bono Joaquín Gallegos Lara. En el grupo de atención de personas con discapacidad, uno de los requisitos es que tenga una persona cuidadora. La persona cuidadora es la persona que va a asistir a la persona con discapacidad. Obviamente, como son personas con discapacidad severa, necesitan que otra persona les asista en las actividades de la vida diaria. Entonces, este es un requisito para acceder al bono Joaquín, que cuenten con una persona cuidadora, la misma que va a encargarse de administrar el bono en favor de la persona con discapacidad, va a encargarse de brindarle un buen cuidado, de llevarle a citas médicas y de asistir a capacitaciones en donde se les va a orientar para mejorar el cuidado de la persona con discapacidad. Los requisitos para cada grupo son distintos, ¿no? Por ejemplo, en discapacidad severa, como le dije, necesitamos que tenga su carnet de discapacidad, presentar una carta de luz, los documentos como la cédula, un certificado médico también, y que obviamente tenga su persona cuidadora. En personas con enfermedad catastrófica, aquí es necesario que ellas sean asistidas o tengan asistencia médica en un hospital de especialidades, porque se les solicita un certificado médico del especialista en donde conste el diagnóstico, en donde conste el porcentaje de Karnofsky. El Karnofsky es un puntaje que nos da a conocer la funcionalidad del organismo del paciente. Esto es un criterio médico. Entonces, necesariamente tiene que ser del especialista este puntaje. Entonces, en la normativa indica que el puntaje de Karnofsky para catastróficas tiene que ser máximo hasta 60 puntos. Y también, bueno, aparte del certificado médico, igual tiene que presentar cédula y una carta de luz. Y en muchos casos, bueno, en el grupo de enfermedad catastrófica pueden autogobernarse, o sea, están en la capacidad de autogobernarse. Esto quiere decir que no necesitan un cuidador. Pero si es que la enfermedad que padecen les limita a las actividades de la vida diaria, obviamente van a necesitar un cuidador.
Y en el caso del grupo de niños con VIH, necesitan también un certificado médico del Hospital de Especialidades. Cuando son menores de edad, del Hospital Bacortizo, sino del Hospital de Especialidad de Eugenio Espejo o de otro. Claro, sin duda. Perdón, Sí. quisiera despejar una dudita, ¿no? Que nace a partir de esto. Usted dijo que se le entrega a las personas cuidadoras, ¿no es cierto? Cuando nos Así es. referimos a las personas cuidadoras, ¿qué entendemos por una persona cuidadora? ¿Un familiar de la persona con discapacidad solamente o exclusivamente, o también entra en este, digamos, espectro? Se me ocurre, ¿no? Una persona, porque puede también pasar que algún familiar, y hay casos, ¿no? Que se desentiendan o por cualquier situación similar. Entonces, también este bono podría acceder personas que están de alguna manera cuidando a personas con discapacidad sin ser familiares. Sí. Verá, la persona con discapacidad es la persona, claro, obviamente la familiar, ya sea directamente un familiar directo o indirecto. Entonces, es la persona que va a administrar el bono en favor de la persona con discapacidad. También puede ser, en casos en que no tenga un familiar directo, puede darse que sea una persona que no sea familiar, pero que viva en la misma casa o junto a él, o sea, vecino, ¿ya? Pero esta persona tiene que presentar una declaración juramentada. En la declaración juramentada va a indicar que se compromete a brindar un buen cuidado a la persona con discapacidad y administrar el bono en favor de la persona con discapacidad. Entonces, también sí indica la normativa de Joaquín que sí puede haber una persona no familiar que sea cuidador. Correcto. ¿Sí? Entonces, lo que entendemos por ahí es que no depende necesariamente la entrega de este bono de que la persona porte el carnet de discapacidades, el carnet emitido por el Ministerio de Salud Pública. Depende a su vez, o sea, además del carnet, de que se haga un examen médico, perdón, entiendo, de, si no me equivoco, de Karnowski, usted lo mencionó. Sí, o sea, en el grupo de atención por discapacidad es necesario, es indispensable que tenga un carnet de discapacidad. Eso le explicaba que el primer grupo de atención es personas con discapacidad física o intelectual severa, mayor a 65 y a 75%, y ahí sí es obligatorio que porten el carnet, de que tengan el carnet de discapacidad. En el grupo de personas con enfermedad catastrófica, ahí no es indispensable que tengan un carnet de discapacidad, sino más bien que nos presenten el certificado médico del especialista en donde se indique el diagnóstico de la enfermedad que padece la persona que está solicitando el bono. Sin duda, doctora. ¿Sí? Yo más bien mi pregunta se refería, quizás no la formulé bien, se refería hacia además del carnet de discapacidad otorgado por el Ministerio de Salud Pública, se necesita hacer otro examen más para validar que la persona tiene discapacidad. ¿Y por qué ocurre esto? Quisiéramos que nos explique desde el área técnica más bien por qué ocurre esto, que de alguna manera sería, digamos, retrasar un poco, entendería yo, la entrega de los bonos, porque son dos controles que se hacen. No sé si yo le entendí bien. Sí. Verá, en el grupo de discapacidad que atendemos, no es necesario que nos presenten, o sea, a más del carnet, no estamos solicitando que nos presenten un certificado, sino solamente el carnet de discapacidad ya nos da, y además en el sistema mismo ya se refleja que la persona tiene una discapacidad. Pero el certificado médico es como un complemento ya en el grupo de discapacidad. En cambio, en el grupo de catastrófica sí es indispensable el certificado médico, y como un suplemento sería el carnet de discapacidad, porque en los casos de insuficiencia renal sí tienen carnet de discapacidad, pero ese no es el requisito principal, sino el certificado médico. Al contrario que en el grupo de discapacidades, el requisito indispensable es el carnet de discapacidad. Sin duda, pero qué importante es conocer que los amigos, la audiencia en general, los internautas que nos escuchan y sus familiares conozcan que también las personas con enfermedades catastróficas pueden acceder
al bono Joaquín Gallegos Lara. Esto es muy importante porque no se muestra esto en la propaganda, digamos. Yo no he visto, al menos cuando estaba investigando sobre este tema, que se entregue a las personas con enfermedades catastróficas y quizás por falta de conocimiento, las personas con enfermedades catastróficas a su vez no están, digamos, solicitando. ¿Usted tiene, por ejemplo, cifras que nos digan si las personas con enfermedades catastróficas, que para nosotros también son personas a su vez con discapacidad, pues están accediendo, están acercándose para solicitar este bono? Por supuesto, sí. Después del grupo de discapacidades es el grupo más grande que tenemos de atención. Podríamos catalogar como un 40% de la población que atendemos es personas con enfermedad catastrófica actualmente. Entonces, sí, obviamente puede ser que falte información respecto a que pueden acceder a este bono las personas que padecen enfermedades catastróficas. Pero, como le digo, sería un poco más de socializar, ¿no?, esta información. Sin Pero duda. sí se atiende en un alto porcentaje a personas con enfermedad catastrófica. Sin duda, doctora Nelly. Y pues nosotros celebramos, de hecho, y entenderíamos que esto tiene que expandirse, por supuesto, socializarse, porque si no las personas no lo conocen y no lo pueden acceder, entonces no tendría mucho sentido. Pero como usted dice, las cifras, usted menciona, son el segundo grupo apoyado en ese sentido y pensaríamos que esto tiene que ampliarse muchísimo más. Hay una cuestión también que va quedando: ¿por qué se pierde el bono? Que es algo que nos preocupa muchísimo porque hemos escuchado, si bien no en este bono, no conocemos datos sobre este bono, pero sí en otros bonos, por ejemplo el bono de desarrollo humano, que se quita el bono. Entonces nosotros quisiéramos saber por qué se pierde el bono y que pues la audiencia sepa, que tenga una respuesta técnica para entender por qué se quita el bono o por qué se pierde el bono. Ya. Dentro de los requisitos para el bono Joaquín Gallegos Lara también cuenta el puntaje de registro social. El registro social es un puntaje que nos da a conocer la situación económica y social de la familia o de la persona que está solicitando el bono. Entonces, los bonos o los beneficios que brinda el Estado se hace de acuerdo al registro social. Obviamente entendemos que que va dirigido, ¿no?, a personas que viven en pobreza y extrema pobreza. Y el mecanismo o el medio para verificar esto es a través del registro social. Bueno, para las personas que me entienden un poquito más, que el registro social es un censo, ¿no? Es una encuesta que se hace a la familia. En esta encuesta abarca varios ítems, es una encuesta bastante amplia en donde entra la parte del sector donde vive, si es que poseen servicios básicos, si es que tienen vivienda propia, arrendadas, el nivel de estudios, los ingresos de la familia, si es que existen personas con discapacidad en esa familia. Bueno, son varios indicadores que entran en el registro social y de ahí sale un puntaje. Entonces, como le indicaba, a más de tener discapacidad, a más de tener enfermedad catastrófica, el otro requisito es que cuenten con un registro social. Para el bono Joaquín Gallegos, el puntaje de registro social tiene que ser menor a 50 puntos. Entiendo también que para el bono de desarrollo humano, por ejemplo, es un puntaje más bajo, menos de 34 puntos, y igual para acceder a las viviendas del Estado. Entonces, bueno, me enfocaré ahorita en el bono Joaquín Gallegos. El registro social necesario es menos de 50 puntos. Entonces, cuando una familia o una persona está recibiendo el bono Joaquín Gallegos Lara y han sido visitadas por las manuelas que actualmente están haciendo el levantamiento de registro social y este puntaje sube a más de 50, obviamente ahí ya pierden el bono, ya no acceden al bono. Otra cuestión por la que pierden el bono es cuando la persona cuidadora no cumple con responsabilidades. Cuando se les otorga el bono, cuando firman el acta de compromiso, en esta acta de compromiso están varios requisitos de la persona cuidadora. O sea, la corresponsabilidad que debe cumplir la cuidadora con la persona usuaria del bono. Entonces, cuando no hay corresponsabilidad, también pueden perder el bono.
O sea, entre las corresponsabilidades está brindar un buen cuidado a la persona con discapacidad, manejar el bono de forma adecuada, no utilizar a la persona con discapacidad como sobreexplotarle, ¿no? Porque ha habido casos en que ya están recibiendo el bono y sin embargo le sacan a la persona con discapacidad a la calle a que pida caridad, a que venda caramelos, a que venda cualquier cosa en la calle. Entonces, eso no está permitido, porque el bono se les da para que la persona tenga, con esto acceda a las necesidades básicas, como comprar alimentos, pañales, medicina. Entonces, cuando se comprueba esta mala utilización, también se les bloquea el bono. Claro, en el segundo caso creo que pues todos, no habría polémica, no existiría lugar a dudas. Pues por supuesto cualquier persona que se aproveche de alguna manera o explote a una persona con discapacidad tiene que ser sancionada además, ¿no? Nosotros no solo pediríamos que se le retire el bono, sino que tendría que ser sancionada con todo el rigor de la ley. Ahora, en el primer caso, ciertamente a nosotros nos han llegado quejas y cómo no, también reclamos de que el registro social no se ajusta necesariamente a la realidad. Entonces, ¿a qué se refiere, por ejemplo, con 50 puntos? ¿Puede aterrizarlo para las personas, digamos, que nos escuchen? ¿Qué es estar en ese registro social y qué es llegar a esos 50 puntos? Porque muchas personas dicen, o sea, yo no estoy bien económicamente, pero no entro en el registro social. Entonces quisiéramos entender, para responder a esas personas, a esos reclamos, que cómo se entiende esto desde el área técnica, digamos que es en lo que usted nos estaría ayudando desde el área informativa. Ya, verá, la calificación en sí del registro social no la hacemos nosotros, o sea, nosotros hacemos la encuesta, a veces levantamos las manuelas también, pero el puntaje sale ya desde el registro social, que es una otra institución, ¿no? Pero, o sea, no sabemos cuál es la parte más que pesa ahí, ¿no? Pero se ha dado casos en que, por ejemplo, una familia que tenga a su nombre una propiedad o un vehículo o tenga ingresos económicos, obviamente el registro social va a ser un poco más alto, va a subir. Entonces, hay estos indicadores que pesan más, por ejemplo, también en la vivienda, ¿no? En una familia que utilizan 2 cuartos, viven ahí 7 personas. Obviamente, eso es un indicador que el registro social va a calificar bajo, porque no es lo mismo que una familia, qué sé yo, de 4 personas tengan 4 habitaciones. Entonces, esos son los indicadores que califican. Como le digo, yo no le puedo dar una respuesta exacta de cuál es el indicador que pesa más en la calificación. Pero dentro de la encuesta que hacemos está todo este tipo de preguntas de la vivienda, de los ingresos económicos de la familia, del nivel de educación. Entonces, no es lo mismo igual que le pongo un ejemplo, que una familia que vive en el oriente, en el campo. Entonces, el acceso a la vivienda es por caminos de tierra, no tienen agua potable, no tienen luz eléctrica, no es lo mismo una familia que viva acá en la ciudad, en donde cuentan con todos los servicios básicos, el acceso también es diferente, la movilidad también es diferente y la posesión de la vivienda o de alguna bien raíz también, eso también pesaría. ¿Cómo no, doctora? Yo entendería igual que eso en todo caso ya le correspondería a una persona, digamos a las personas que están a cargo de la calificación y de explicar de cómo se genera esta calificación, este registro social. Le agradecemos muchísimo, especialmente abrimos, ¿no?, el debate, ¿no? Esto sería como una parte informativa y le agradecemos muchísimo realmente, doctora. Quédese con nosotros igual, ahorita empezamos a abrir una especie de debate, ¿no? Porque también genera oposiciones y, digamos, también personas apoyos, ¿no? Los bonos para las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, quisiéramos, Cris, abrir con una pregunta. ¿Cuál es tu postura personal, tu opinión, que la puedes dar abiertamente en este programa, sobre los bonos para las personas con discapacidad? ¿Estás a favor o estás en contra? ¿Y por qué? A ver, yo estoy a favor. Porque comprendamos que todo Estado, sea capitalista, sea socialista, sea comunista,
al final del día ponen valor económico a toda actividad humana. En función de eso, la equiparación de oportunidades radica justamente en que los seres humanos de alguna manera tengan las mismas oportunidades y las mismas capacidades para poder acceder a los diferentes servicios, prestaciones y formas de producción que tiene cada estado. Y el ejemplo típico que yo pongo es, hagamos cuenta de dos niños de 12 años, que el uno mide 1,60 y el otro niño mide 1,30. Y tienen que mirarse a un espejo, pero el espejo mide 1,50 para arriba. Es decir, el niño que mide 1,30 no va a poder mirarse en el espejo, pero el niño que mide 1,60 sí. ¿Qué hay que hacer para que los dos al mismo tiempo se puedan ver al espejo? Al niño que mide 1,30 tienen que ponerle o un cajón, una caja, un bloque, algo en el que se pueda parar y pueda equiparar la estatura y pueda también mirarse al espejo. Esos son los beneficios económicos que dan los estados a las personas con discapacidad, justamente para que de esa manera puedan estar hablando bajo esta figura con la misma estatura y puedan verse los dos al mismo espejo. De ahí que si se ven bonitos o se ven feos, que si aprovechan o no las oportunidades es otra cosa que es en función de la personalidad de cada uno. Entonces los estados, al percibir esa situación, tienen que contribuir, ya sea con ayudas económicas monetarias o con ayudas económicas en servicios o en productos que justamente equiparen esas necesidades que tienen las personas con discapacidad, que no son necesariamente las mismas de una persona que no tiene discapacidad. Entonces, Claro, es, continúa, perdón. tranquilo. Entonces, es una cuestión de equiparar oportunidades, todo tipo de ayuda que, insisto, puede ser monetaria o puede ser en servicios o productos. Claro, yo creo que, por supuesto, por ahí va el debate, ¿no? Al menos esa sería mi postura personal. Pero independientemente de eso, ¿no? También, por supuesto, hay voces disidentes que dicen que los bonos precisamente lo que perpetúan es, primero que todo, una suerte de clientelismo, ¿no? De las personas que reciben el bono, y segundo, una suerte de agarrar a las personas, digamos, detener a las personas que reciben el bono y condenarlas precisamente a entender o a pensar que el bono es la única forma, el único medio por el que pueden salir adelante, o que se piensen además que necesitan ese apoyo permanente y desde una óptica lastimosamente estatal caritativa, que lastimosamente sigue de alguna manera presente, y eso es evidente. Entonces, en ese sentido, doctora, yo le preguntaría, usted, ¿qué le diría a las personas? Porque entendería que está a favor del bono precisamente por el lugar donde trabaja. ¿Qué le diría a las personas? ¿Por qué el bono? ¿Cómo se justifica el bono desde el aspecto social? ¿Cómo decirle a las personas que el bono no es clientelar, que el bono no detiene a las personas precisamente a que salgan adelante en general, ¿no? Sí, a ver, sí, obviamente yo no estoy de acuerdo en que sea un mecanismo clientelar el bono. En el caso del bono Joaquín Gallegos Lara, está dirigido a mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad severa. Nosotros como técnicas conocemos de cerca la situación que viven estas familias, ¿no? Las familias que tienen una persona con discapacidad severa. Y las personas con discapacidad como sujetos de derecho tienen, como le digo, la oportunidad o el derecho de estar bien cuidados, bien atendidos. Obviamente, por su discapacidad severa, ellos no pueden cuidarse por sí solos, hacer las actividades de la vida diaria. Entonces, quien lo hace es la persona, el familiar que está a su lado, puede ser la madre, la tía, la abuela. Y esta persona que está cuidando a la persona con discapacidad
obviamente por atenderla no tiene la oportunidad de salir a trabajar, tiene que, o sea, muchas veces hemos visto que su mundo es su persona, su familiar con discapacidad. Entonces el Estado aporta con esta cantidad para cubrir por lo menos las necesidades básicas que entonces yo no estoy de acuerdo con este concepto de que sea como un clientelismo, ¿no? Este bono, yo hablo por el bono Joaquín, está muy bien dirigido a estas familias que aparte de tener una persona con discapacidad, son personas vulnerables, que viven en pobreza y pobreza extrema. Entonces, yo lo veo desde ahí, ¿no? Como un aporte del Estado muy bien dirigido. Es una posición bastante clara, doctora. Yo más bien iría en el sentido, Cristian, para ver si nos respondes. Si muteamos igual los micrófonos cuando no estamos interviniendo. Cristian, esta ayuda, esta cuestión, ¿no camuflaría de alguna manera la imposibilidad, digamos, la obligatoriedad del Estado de generar reales condiciones para que las personas con discapacidad puedan autovalerse por sí mismas? A ver, el Estado tiene que prender con políticas paralelamente a esta cuestión de los bonos. Por eso vemos que, por ejemplo, los bonos, como dijo la doctora, son condicionados. Condicionados primero a que existe un cuidador que se dedique a la persona con discapacidad, que esa persona cuidadora se eduque, se forme, y en la medida de lo posible a esa persona con discapacidad también se le eduque, se lo forme. A ver, ¿Se Cris, entiende? perdón, pero mi pregunta iba más bien en este sentido. Quizás la reformulo. Perdona que te interrumpa. ¿No será que los bonos son una situación que el Estado utiliza para no hacerse cargo de su obligación de brindar las condiciones para que las personas con discapacidad, por ejemplo, yo entendería, y esto ya nos podrá responder inmediatamente la doctora, yo entendería que no en todos los casos las personas con discapacidad pueden valerse por sí mismas, pero en algunos casos sí, y sería el Estado el que debería, ¿no es cierto?, tendría la obligación de otorgar las condiciones para que esas personas puedan tener trabajo y tengan una vida plena, porque el bono también en algunas circunstancias, por eso yo les presento estas posturas también, que también las hay y no las podemos nosotros invisibilizar. El bono también de alguna manera podría decirle a la persona, no, tú no eres capaz de trabajar, tú no eres capaz de salir adelante o de tener alguna cuestión que te haga desarrollar, porque el trabajo también es un espacio donde interactúas con la sociedad, entonces no es negar a la persona, ocultarla en la habitación y decir, aquí no ayudamos, pero esa es nuestra forma de lavarnos las manos. Cris, y después la doctora. A ver, te estaba diciendo que el Estado tiene la obligación de implementar y aplicar políticas públicas paralelas. Ahí estaba diciendo lo del bono. El bono de desarrollo humano y el bono Joaquín Gallegos Laras tienen condicionantes para las personas para que reciban y para que puedan seguir recibiendo, ¿sí? Y ese condicionante, por ejemplo, el bono de desarrollo humano, es que esa persona de alguna manera se eduque, se forme, se capacite. ¿Para qué exigen esa formación, esa capacitación? Porque se sabe y se entiende que una persona capacitada, una persona formada, puede acceder a puestos laborales. Y al momento en que accede a puestos laborales, obviamente va a salir de la pobreza. El problema no está en el bono, el problema podría radicar en dos cosas: en que el Estado no controla de mejor manera los procesos de capacitación para los beneficiarios de este bono, y por otro lado, que las personas no apliquen o no se dediquen a esas capacitaciones justamente para salir de la pobreza. Es decir, va por las dos vías. Lo segundo, la parte paralela en la que trabaja el Estado ecuatoriano es justamente generar las condiciones de educación básicamente y de plazas de trabajo para que las personas con discapacidad puedan acceder. Es por eso, por ejemplo, que se aplicó desde hace algunos años aquí en el Ecuador este sistema de becas, tanto para nivel superior como para nivel secundario a estudiantes con discapacidad.
¿Para qué se aplicó eso? Eso se aplicó justamente para que las personas con discapacidad, que en su mayoría estaban en situación de pobreza, puedan acceder a una formación y cuya formación les en cambio permita conseguir un medio laboral que a su vez ese medio laboral le va a permitir salir justamente de ese rango de pobreza. Doctor, Ahora, perdón, lo que falta, un segundito, claro. ahora lo que sí falta es un interés, un compromiso social por la parte privada, ¿sí? En que justamente se comiencen a generar espacios laborales pensando en perfiles de personas con discapacidad. Que eso sí falta, porque las empresas generan perfiles profesionales, pero no se toma en cuenta la cuestión de la discapacidad. Y ahí radica que, por ejemplo, para acceder a un empleo, una persona con discapacidad que tiene formación profesional, pero le ofrecen empleos, no puedo decir malos, pero sí empleos de menos cuantía. Y ahí también es otro problema. O sea, hay muchas personas con discapacidad que se han formado, que tienen título universitario, tienen maestrías, etcétera, 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 pero va a una empresa y la empresa le dice, bueno, yo le puedo ofrecer para mantenimiento de la empresa, es decir, para limpieza. Entonces, ahí también radica el problema. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad, en cambio, dicen, o sea, ¿de qué me sirve formarme tanto si las empresas no piensan en profesionales con discapacidad? Entonces, el compromiso también es por la parte privada, no solo del Estado. Es un compromiso social en el que implica Estado, sociedad civil y empresa. Quizás por ese lado precisamente iba el cuestionamiento, ¿no? En entender que es el Estado. Bueno, yo sí diría ahí que es el Estado. Una opinión muy personal y yo siempre me hago cargo de mis opiniones personales, igual en este programa y en donde las digo. Es una obligación del Estado garantizar que las empresas realmente ofrezcan puestos de trabajo, digamos, plazas de trabajo idóneas para las personas con discapacidad y que las capaciten para que puedan subir, para que sigan ascendiendo. Entonces, por eso digo, y le reitero, doctora, será esto que lastimosamente el bono lo que puede, puede promover es que el Estado deje de cumplir. Ya lo dijo Cristian, son dos obligaciones en paralelo. ¿No será que esta obligación que está cumpliendo el Estado, que son los bonos, puede evadir, digamos, promover que el Estado al mismo tiempo no cumpla con su obligación de garantizar que hayan plazas de trabajo para las personas con discapacidad, que sean idóneas para ellas y que sean capacitados permanentemente? A ver, de acuerdo a la Constitución de la República, dice que como principio es la igualdad de todas las personas al goce de los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Actualmente el modelo social de atención para personas con discapacidad es, o sea, le vemos a la persona con discapacidad como un actor social y el modelo de atención es el modelo social. Esto quiere decir que la discapacidad, o sea, no está exactamente en la persona que tiene discapacidad, sino más bien en la sociedad. En la sociedad nosotros, o sea, en general ponemos barreras para que la persona con discapacidad pueda desenvolverse libremente, ¿no? Como decíamos, en el aspecto laboral, económico, familiar incluso. Entonces, que en donde solamente dentro de la familia, ¿no? También el derecho de que la persona con discapacidad tome sus propias decisiones, participe en las decisiones del mismo o de la familia. Entonces, hay muchas barreras que todavía no se han superado, pero que depende ya de la sociedad mismo, como digo, no mismo de la persona con discapacidad. Y por otro lado, la ley de discapacidades está indicando, o sea, ya tenemos, ¿no? las leyes que ya están señalando de que el 4% de personas con discapacidad, mejor dicho, en una empresa que tengan 100 personas, el 4% tiene que ser personas con discapacidad. O sea, la ley ya les está amparando ahí de que tienen derecho a acceder a un trabajo. Eso está indicando la ley de discapacidades. Entonces, como le digo, las barreras que ponemos somos todos, no solamente, o sea, no es solamente la empresa, sino todos, desde, qué sé yo, desde, como le digo, desde el entorno familiar.
le limitamos a la persona con discapacidad a que tome sus decisiones o a aceptar el aporte que da la persona con discapacidad. Entonces, yo desde ese punto de vista, yo diría que ya en la Constitución, en las leyes, en la ley orgánica, ya está normado de que las personas con discapacidad puedan acceder a un trabajo, ¿no? Tienen ese derecho, pero sí hay todavía, falta bastante esto de eliminar barreras que ponemos todos. Cristian, ¿Sí? muchísimas gracias, doctora. Cristian, si entendemos esto, ¿no? Que no se cumple la obligación en paralelo, que la propuesta en todo caso sería, digamos, de tu parte, es que esto se tiene que llevar en paralelo, pero es evidente que no se cumple porque cuando crecen el tema de los bonos, entendería yo que está bajando la cuestión de una vida digna alcanzada por el empleo, por un empleo pleno, un empleo bueno, un empleo decente, que vaya de acuerdo, por supuesto, con el nivel profesional. Entonces, en ese sentido, yo te pregunto, sería una pregunta un poco difícil. Si a ti te tocara decidir entre tener un bono o tener un empleo de buena calidad, y no te estoy hablando en todo caso de un bono alto, quizás es una pregunta que probablemente no vaya al lugar, pero yo igual quiero hacértela. Si a ti te tocara decidir entre un bono o un empleo de buena calidad, ¿no es cierto? Un empleo pleno, ¿qué escogerías tú como persona con discapacidad? Evidentemente que escogería el empleo, porque el empleo me permite acceder a créditos, me permite acceder a tener servicios, a poderme pagar todo lo que yo quiero gastarme a favor mío y de mi familia. Lo que el bono, simplemente el bono me ayudaría a un sustento básico, muy básico, que no me permitiría ni siquiera acceder a créditos. Entonces, eso es obvio. Por eso, por ejemplo, la importancia de que las personas con discapacidad no se conformen con el bono. Y ese es un gran problema porque también es es una cuestión de un pensamiento social. Las personas con discapacidad, por ejemplo, o sus familias incentivan coger el bono y por otro lado tener otros ingresos, pero en forma disfrazada para no perder el bono. O sea, ahí viene ese sentido de acaparamiento que tenemos las personas, y hablo en particular de los ecuatorianos, porque bueno, sé que eso también se replica en toda Latinoamérica, pero en particular los ecuatorianos, tenemos un sentido de acaparamiento. O sea, quiero el bono, pero aparte también quiero seguir cogiendo por otros lados otros ingresos. Y eso es lo que no nos permite crecer como personas. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que para no perder el bono, por ejemplo, no sacan cuentas de ahorros, le ponen a nombre de terceras personas. No se compran electrodomésticos a su nombre, sino a nombre de terceras personas. Y así un poco de cosas es por no perder el bono. Pero en cambio, si nos ponemos a ver su situación, si tienen para comprarse electrodomésticos, si tienen para abrir cuenta de ahorros, y si tienen otras posibilidades, es porque de alguna manera su situación económica ha mejorado. Digo que no es mejor, ha mejorado. Entonces, ese temor de no perder el bono nos impide avanzar como personas. Y ahí es el problema. Entonces, y muchos piensan que el bono es el que frena el avance de la persona. No. La persona es la que se frena por no perder el bono. El avance del bono, Sí, claro. Es que es sí, como que estuvieran encadenados, ¿no? exacto, pero no es una cuestión del Estado, porque el Estado es obligación del Estado generar contribuciones económicas a favor de los grupos de atención prioritaria de escasos recursos económicos. O sea, esa es la obligación del Estado. Pero en cambio la gente también tiene que tener un poquito de sentido de superación, pues, y no quedarse anclado a recibir un bono y nada más. Yo conozco casos de muchas personas con discapacidad que se les ha ofrecido un trabajo, pero ellos dicen, no, es que si trabajo pierdo el bono. Entonces le digo, oye, pero vas a coger $400 y ya vas a dejar de coger 50. O sea, para cualquiera, $400 es más que 50, pero sin embargo, no quieren perder el bono. Y ahí no me preguntes, porque insisto, es una forma de pensar. Yo, para mis matemáticas, 400 es más que 50, ¿no? Pero la Y, gente prefiere quedarse con los 50 y perder esos 400. y No me eso, preguntes cuál es esa lógica, pero así piensa mucha gente.
Es que esa es una de las preocupaciones que surgen precisamente por el tema del bono. Porque nadie pone en discusión aquí la obligación del Estado. Creo que eso está clarísimo. Pero también sí podríamos poner en discusión si esto está repercutiendo en la psicología misma de la persona que recibe el bono. Si realmente por recibir el bono entra en la condición de pensar que necesita siempre estar apoyado o asistido. Y claro, aquí quiero aclarar, es bueno puntualizar que nosotros, y yo en lo particular, no me estoy refiriendo en absoluto a las personas que realmente por alguna condición extrema no tendrían la posibilidad de valerse por sí mismas. En esos casos, yo pienso que el bono debería aumentar, no debería ser $240, porque sin duda los gastos son muchísimo más elevados. Pero bueno, doctora, entremos en una discusión más profunda, ya desde la palabra bono. Entenderíamos que desde la palabra bono hay un problema significativo, bastante complejo y de sentido. Yo prefiero defender cuando me preguntan la palabra compensación, porque si lo entendemos como compensación, entenderíamos que este dinero que entrega el Estado es precisamente porque una persona con discapacidad tiene más gastos, por obligación, incurren más gastos para sobrellevar su vida de alguna manera normal. Siempre hablo de la normalidad entre comillas. ¿Qué opina usted cambiarle el nombre, cambiarle este significado a la palabra? Cambiarle totalmente a la palabra, porque esto es una cuestión, un debate también profundo. Sí, de acuerdo, Esteban, me parece interesante, ¿no? Cambiar la palabra bono por compensación, sí, porque la compensación podríamos tomarlo como un aporte a mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad, de la familia. Entonces, es interesante la palabra compensación, me parece bien. Cristian, ahora, ya que tenemos de alguna manera este panorama, ¿qué opinas tú sobre ese mismo tema, sobre ese sentido y la profundidad de la palabra? Si te ponen la palabra bono frente a la palabra compensación, primero el bono es una cuestión sumamente ambigua y general. Y más bien lo que piden y lo que exigen las personas con discapacidad es compensaciones. Tú lo dijiste cuando empezó la entrevista, equiparaciones de oportunidades y de condiciones. Está en la ley. Entonces, ¿qué opinas sobre resignificar esta palabra y si por ahí empieza el debate? A ver, yo estoy de acuerdo en la cuestión de la compensación porque obviamente es una forma de equilibrar las diferencias sociales. Esa es la compensación. Pero ahí también ya viene un tema de responsabilidad del Estado y lastimosamente, en cambio, hoy tenemos que reconocer que el Estado no quiere asumir otras responsabilidades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en países europeos, las personas con discapacidad en Estados Unidos también, las personas con discapacidad reciben una compensación económica pese a que estén trabajando. ¿Estamos? ¿Ya? Pero obviamente, en cambio, ellos pagan el 100% de energía eléctrica, el 100% de servicio telefónico, el 100% de los pasajes aéreos o terrestres, pero en cambio reciben la compensación. O sea, hay formas de cómo se aplica eso. En cambio, aquí el Estado ecuatoriano no da compensaciones económicas monetarias, pero en cambio sí da los servicios como compensación a eso, es decir, pasajes el 50%, servicios básicos del 50%, que viene a ser una compensación para las demás diferencias. Ahora, también depende cómo se quiera compensar eso. Insisto, cada estado tiene la potestad de ver ese tipo de compensaciones, que puede ser monetario, puede ser en servicios o puede ser en productos. Pero Y mira eso qué ya distinto, mira qué distinto ya lo que tú equivale. mencionas. Tú señalas el ejemplo de países, bueno, pues como Estados Unidos, no sé si lo señalaste, es europeos, Ujú. que promueven la contratación, que promueven el pleno empleo, la participación, porque aquí no solo se trata, evidentemente, no solo se trata de entrar, digamos, de pertenecer al sector laboral y de recibir algún rédito económico que te permita subsistir. Aquí se trata de ser parte de la esfera pública,
de participar y de todo lo que conlleva precisamente la integración de una persona al espectro laboral. No solo se trata de simplemente ganar dinero para subsistir, se trata de que la persona se inserte plenamente en la sociedad. ¿Y cómo se puede insertar una persona plenamente en la sociedad si no tiene empleo? Entonces, en ese sentido, cuando tú hablas de la compensación, ¿no es cierto?, que hay en otros países europeos, pese a que se tiene empleo, yo pensaría que nosotros tendríamos que explicar muy bien eso, porque, por ejemplo, en la universidad, aterrizándolo a la Universidad Central, nosotros tenemos un bono, digamos, no, bono, perdón, una beca por discapacidad, que a nosotros nos parece que ese es el sentido correcto, es por discapacidad, por enfermedad catastrófica y no por otra situación. Léase, entiéndase, y quizás desde tu experiencia propia, Cris, nos puedes decir, ¿acaso no es que una persona con discapacidad no tiene que incurrir en ciertos costos, en ciertos gastos, que no lo tiene que hacer una persona que no tiene discapacidad, entre comillas? Entonces, no se entiende precisamente que esto es una compensación para una equiparación de condiciones y oportunidades. ¿Nos podrías decir desde tu experiencia en qué gastos incurre una persona con discapacidad solo por el hecho de tener una discapacidad? Evidentemente, a ver, es lo que te estoy explicando, es lo que estoy explicando. Cada estado tiene la forma de ver cómo hace esas compensaciones. Mientras en Estados Unidos hace una compensación monetaria, pero en cambio allá pagan los servicios básicos completos, tenga o no tenga discapacidad, ¿sí? En cambio, aquí en Ecuador, una persona que tiene discapacidad paga el 50% de los servicios básicos. Es una forma de compensación. La diferencia está en que en Estados Unidos o en Europa les dan en dinero, en cambio aquí nos dan en servicio. Ahora, ¿en qué es lo que las personas con discapacidad incurrimos y en que lo de las demás personas no incurren? Por ejemplo, las personas con discapacidad visual, como en el caso mío, nosotros incurrimos, por ejemplo, en el gasto de bastones, porque los bastones no duran toda la vida. Es una ayuda técnica que necesitamos comprar o arreglarle por lo menos cada cierto tiempo. Es una persona común y corriente, no gasta. Tenemos que, de acuerdo a nuestra condición médica, porque también hay que recalcar que muchas de las discapacidades es por una condición médica. Entonces se gastan en cuestiones de medicina, etcétera, que no necesariamente también son sufragadas por el Estado. Tenemos que gastar. Las personas con discapacidad severa, muchos tienen que gastar en pañales, por ejemplo, tienen que gastar en cremas para que la piel no se les, no se les, ¿cómo se llama? No se lastimen, no se les, no tengan esas zanjas y ese tipo de cosas que tienen. Entonces, son cositas que incurren en gastos que el resto de las personas no lo hacen. Y así un sinnúmero de otras cosas más que las personas con discapacidad tenemos que invertir dinero, que tenemos que gastar para mejorar nuestras condiciones de vida. El resto de las personas, en lugar de comprarse un bastón o una silla de ruedas, se compran sus zapatos Nike, sus Reebok, sus Levi's, etcétera, etcétera, que está bien, pero si yo para comprarme unos zapatos Reebok Nike, que también lo puedo hacer, tengo que comprarme un bastón. Prefiero comprarme el bastón porque el bastón es el que me guía, los zapatos no me guían. O sea, Cris, para que las personas nos entiendan, ¿cuánto cuesta un bastón? ¿Cuánto tú gastarías, digamos, mensualmente, si podría ser un estimado, solo en transportación? Porque aquí lo que está en juego es un punto. Lo que se quiere de alguna manera demostrar aquí es un punto. ¿Cuánto tú calculas que gastarías mensualmente solo en transportación? ¿Y cuánto cuesta un bastón, por ejemplo? A ver, con respecto al bastón hay de diferentes precios que fluctúan desde los $20 hasta los más sofisticados que estarían valiendo unos $200. Ese costo no se le podría asumir de manera mensual porque no necesariamente se compra cada mes, pero sí por lo menos cada 3 meses o 6 meses, dependiendo del uso que se le dé, porque eso también depende. Ahora, por ejemplo, un bastón de $20 es económico, pero en mi caso, que yo sí soy medio callejero, disculparán el término, entonces a mí este bastón se me acaba en 3 meses, o sea, por los golpes, por los huecos, por un montón de cosas que el bastón se va dañando, ¿ya? Entonces, claro, me dan $20 cada 3 meses, pero ¿quién gasta
$20 cada 3 meses en bastones, solo las personas ciegas, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas. En transportación, una de las compensaciones que hace el Estado, o ha hecho el Estado justamente a favor de las personas con discapacidad, es el transporte. Y, por ejemplo, tú sabes que el transporte municipal, a menos, no tiene costo para las personas con discapacidad visual, y para los otros tipos de discapacidades es el 50%. Entonces, mal haría en decir que yo gasto mucho dinero en transportación, pero estamos hablando del servicio urbano de transporte público. Pero hay discapacidades que por la inaccesibilidad del transporte urbano tiene que acceder al servicio de taxis. Claro, El por servicio ahí de va taxis la tiene pregunta más más bien. costo, el servicio tiene más costo y evidentemente que es un gasto adicional que en cambio las otras personas no incurren porque se van en bus. ¿Estamos? Claro, una cuestión, Entonces, por ejemplo, Cris, ahí sí es un gasto adicional para las personas con discapacidad. una cuestión, por ejemplo, Cris, que no se entiende que a veces nosotros tenemos necesariamente que levantarnos más temprano. No sé, si nos dan una dirección para buscar esa dirección, si no hay la posibilidad, tenemos que tomar un taxi, necesariamente. No es que Y, nosotros queramos, es que nos toca precisamente para llegar al lugar de trabajo, al lugar de estudio o cualquier situación así. Perdona, Cris, lo que pasa es que el tiempo se nos está yendo. Doctora, ujú. ¿usted pensaría que es una posibilidad para reducir, digamos, para ir promoviendo que las personas se independicen, por supuesto, obligando también al Estado a que garantice de alguna manera efectiva, real y afirmativa, que garantice el pleno empleo y el empleo, digamos, en condiciones dignas y por supuesto que promuevan el crecimiento profesional en el área de las personas con discapacidad? Me refiero a las personas con discapacidad que lo pueden hacer. Quiero siempre aclarar, porque hay personas que realmente lo necesitan y lo que se promueve más bien es que se suba el, el, el incentivo, digamos, que se suba el, el, la compensación que entrega el Estado para esas personas que realmente no podrían de otra manera subsistir. Pero en el caso de las personas que sí lo pueden hacer, que de alguna manera pueden encontrar este espacio, ¿usted cree que sería una opción más bien subir el sueldo por ley a las personas con discapacidad para que esta subida salarial compense, digamos, esos gastos extraordinarios que tiene una persona con discapacidad? Ya, sí, obviamente sería una buena metodología, ¿no? Subirle el sueldo a la persona con discapacidad, las personas que están en condiciones de acceder a o sea, de laborar, mejor dicho, porque como le digo, yo hablo desde mi punto de trabajo, que son personas con discapacidad severa. Que no pueden, que ellas no están en capacidad de asistir a un trabajo, de acceder por su condición. Pero en cambio, un familiar que le cuida o que vive ahí puede acceder, eso dice la Ley Orgánica de Discapacidades, que el familiar que vive ahí también puede acceder a un trabajo en vez de la persona con discapacidad severa. Entonces, sí sería importante que se considere esto, ¿no? De que o se baje las horas laborables de la persona con discapacidad o se suba el sueldo. Sí me parece una propuesta importante en este sentido. Cristian, desde tu experiencia, ¿qué opinas sobre esta idea? Que, O sea, no me dinos, parece mal, no me parece mala la idea de la cuestión salarial, sino que únicamente ahí incurriríamos en una violación constitucional, porque se dice a igual trabajo, igual remuneración. Y las personas con discapacidad no tenemos corona para estar sobre esa normativa. sí, pero ¿Estamos? la pregunta sería, Entonces, ¿hacemos igual trabajo o hacemos doble o el triple a veces de trabajo? Ese es un debate profundo también, ¿no? Que tiene que quedar. así es. El problema está en que, en cambio, lo que van a argumentar las empresas, y ojo, digo lo que van a argumentar las empresas, dijo, ¿no? Lo que van a argumentar las empresas y los empresarios, incluso el mismo Estado, es que, en cambio, el Estado nos da otras compensaciones, como incluso, por ejemplo, la cuestión tributaria, la devolución del IVA, por ejemplo, o también la cuestión del impuesto a la renta. Entonces, de esa manera, se podría decir que está compensado
la cuestión salarial con respecto a los demás trabajadores, porque los demás trabajadores comunes y corrientes no les devuelven el IVA. A los demás trabajadores que ganan más de $1,000 tienen que pagar impuesto a la renta y no se les devuelve, como sí a las personas con discapacidad. Entonces, hay ciertas fórmulas que tenemos que ver en el contexto, que nosotros, las personas con discapacidad, evidentemente necesitamos tener una cierta ayuda de tipo económica, no necesariamente monetaria. Sí, lo necesitamos. Hay estados donde sí lo hacen, otros no, en cambio, y otros a medias donde están un sinnúmero de medidas que de una u otra manera compensan todo aquello. Entonces, tenemos que ver las cosas en su medida, ¿no? Y sí, yo también comparto que las personas con discapacidad, para hacer un trabajo, hacemos el doble o el triple esfuerzo para cumplir justamente con ese trabajo. Pero lastimosamente eso no se mira. No Solamente mira. se ve el producto final. Exacto. Simplemente se ve el producto final y se acabó el lío. Bueno, me quedo con eso, Cris. Unas palabras finales, doctora. Sin duda, el tema de las discapacidades genera pasiones y nos convoca nuevamente. Yo les convocaría nuevamente a continuar permanentemente, sí, a debatir sobre este tema. Unas palabras finales, doctora Nelly. Esteban, espérate un momento. Por favor, disculpen la intervención. Sí, lo que ahorita estaba viendo es algunas preguntas sobre Facebook y de igual manera que nos tienen nuestros cibernautas, ¿no? Que nos pregunta Banner Loyola en Facebook y nos dice lo siguiente: es necesario cambiar el carnet de discapacidad de una persona que tenía una enfermedad catastrófica como insuficiencia renal, sabiendo que ya se hizo un trasplante de riñón, pero aún sabiendo y teniendo certificados médicos de que la niña trasplantada aún no puede realizar una vida normal. Tenía entendido que el bono, también nos dice la misma persona, que tenía entendido que el bono lo daban los primeros 6 meses de trasplantados, pero en mi caso llegué hasta los 3 meses y me lo quitaron, aún entregado a certificados médicos. Y en esa situación económica que llevo, y sobre todo por la enfermedad catastrófica, ¿qué se puede hacer? O sea, aquí nos pregunta sobre que si es que hay que cambiar el carnet, y también si ella tenía entendido que solo se da los primeros 6 meses de trasplantes. ¿Cómo se llama la compañera, May? Vane Loyola. Doctora, la compañera Vane Loyola pregunta, si entiendo bien la referencia que está haciendo, es que, ¿por qué en este caso, si usted nos puede, por supuesto, responder, si le corresponde, por supuesto, usted también, se le ha quitado el bono? Si normalmente se les da 6 meses en caso de trasplantes, la compañera dice que se le ha quitado a los 3. Si a usted, por supuesto, le corresponde responder, puede ser que usted no esté al tanto del caso, pero nos podría por lo menos decir cuál puede ser una razón por la que ocurra esto. La normativa que maneja el bono Joaquín Gallegos Lara sí está indicando que una persona con enfermedad catastrófica, específicamente insuficiencia renal, si ha sido trasplantada o ha tenido un trasplante de órganos, el bono se le da 6 meses más a partir del trasplante. Eso indica en la normativa. Y claro, nosotros hemos analizado bastante y hemos mandado una propuesta de cambio, porque el hecho de que se haga el trasplante y el cuerpo al comienzo acepte este trasplante no significa ya que queda curada la persona. Entonces, nosotros hemos propuesto que esto se haga una ampliación hasta 1 año para ver cómo va el funcionamiento del organismo del paciente.
y ojalá sea acogida esta propuesta, ¿no? Porque sí, tiene razón, hasta 6 meses. No entiendo por qué en 3 meses le han quitado el bono, sería de verificar en el sistema. Entonces, si es que me ayudan con el número de cédula de la persona usuaria para verificar en el sistema y un contacto telefónico para poder conversar, me ayudarían bastante. Y por otro lado, el carnet de discapacidad, si es que el carnet actualmente lo tiene, no es necesario cambiar, o sea, solamente se está cambiando son los carnets de discapacidad emitidos por el CONADIS y los carnets que emitieron el Ministerio de Salud están vigentes. Entonces, y obviamente, claro, si es que está la persona, como le digo, su situación de discapacidad ha desmejorado, podría solicitar una reevaluación para de esta forma la discapacidad suba y poder acceder al bono por discapacidad, ya no por catastrófica, sino por discapacidad. Podría hacer esa forma de volver al bono por discapacidad, pero de acuerdo al porcentaje de discapacidad que tenga en el carnet. ¿Podemos pasarle por interno entonces el contacto de la compañera Vane Loyola para que usted le ayude personalmente, doctora? Sí, con mucho gusto. Así es. Sí, y de igual manera, gracias doctora, y de igual manera tenemos otra pregunta de Facebook de Alexandra Moposita. Buenos días, nos dice, una consulta, ¿cómo actualizar el registro social? Y de ser así, ¿a dónde hay que acudir? Y si existe alguna página por la cual se pueda acceder. Ya. Sí, el registro social, como les indicaba, está haciendo en este momento el plan Toda una Vida a través de la misión Las Manuelas. Entonces, si es que necesita que le actualicen el registro social o le hagan un registro social nuevo, podría hacer una solicitud por escrita a Las Manuelas. Ellas están ubicadas en la avenida Atahualpa y 10 de agosto, diagonal a la parada El Florón del Trol. Entonces puede ser por escrito, acercarse, entiendo que sí están atendiendo, o tal vez debe haber alguna página que también están atendiendo, una página virtual en donde estén atendiendo. Entonces sí pueden solicitar en todo momento la actualización del registro social. Correcto, doctora. Creo que no tenemos más preguntas, May. Sí, tenemos una última correcto, pregunta. Claro. Gracias. Bueno, la pregunta es de Melanie Coyaguazo. Buenos días, una consulta. Y si la persona con discapacidad no puede trabajar, ¿será que puede entrar a trabajar el papá? ¿Cómo se puede hacer en este caso? Porque en el caso mío, mi hijo tiene el 99% de discapacidad. Él está al cuidado mío, que soy la mamá, pero mi esposo trabajaba y ahora que lo despidieron así, por así, y siendo él el sustituto de la casa para sacar adelante a mi hijo. Sí, la ley de discapacidades indica que un familiar responsable del cuidado de la persona con discapacidad severa puede acceder al trabajo, no puede sacar un certificado de sustituto por trabajo y acceder con este certificado a aplicar en una empresa o en una institución donde estén solicitando personas con discapacidad. Entonces sí, puede aplicar a un trabajo, acceder a un trabajo como sustituto, ¿sí? Cristian, querías intervenir tal vez? Sí, en el caso de las personas sustitutas del trabajo, tenemos que tomar en cuenta, porque eso por lo general la gente desconoce, ¿no? Hay padres que dicen, yo tengo un hijo con discapacidad, me voy a trabajar, y se va a trabajar, y piensan que porque tiene el hijo con discapacidad, tiene derecho a que no le despidan, porque así se establece en la ley. Pero lastimosamente no asumen la responsabilidad de hacerse calificar como sustitutos, ¿sí? Es decir, si no tienen la calificación de sustitutos, no puede acceder a esos derechos que le da la normativa. O sea, yo puedo tener un hijo con discapacidad, es cierto. La ley me puede otorgar la capacidad de ser su sustituto, también es cierto. Pero si no tengo ese certificado de sustituto, yo vengo a ser un empleado más de la empresa, común y corriente.
Entonces, cuando se ven despedidos, dicen, pero es que mi hijo tiene discapacidad y la ley me dicen que a mí, o sea, sí, pero usted no tiene el certificado de sustituto. Ahora, ¿por qué es importante el certificado de sustituto? ¿Por qué? Porque eso se entrega solamente a una persona, ¿ya? No se entregan a toda la familia. Si el papá o la mamá o el hermano, la tía, la sobrina, el cuñado o un vecino, porque eso se llama sustituto solidario, quiere trabajar a nombre de esa persona con discapacidad, lo puede hacer, pero solamente una persona. Y esa persona tiene que ser calificada, en este caso, por el Ministerio de Trabajo. Cuando esta persona entra a trabajar con la calificación de sustituta, también se acoge a la normativa y ley de discapacidades en la que se establece que no puede ser despedida así porque sí, o a su vez que si se desvincula tiene que tener una compensación de 18 salarios de los que gana el trabajador hasta cuando fue despedido y otro tipo de compensaciones. Pero si no tienen la calidad de sustitutos, viene a ser un trabajador común y corriente. Así es que en eso tienen que tomar mucho en cuenta los padres de familia porque tienen que tener esa certificación. ¿Y por qué también exigen esa certificación? Porque el papá trabaja en una empresa y la mamá se va a trabajar en otra empresa. Y no pueden decir los dos o argumentar los dos que son sustitutos de su hijo, porque solamente la ley les da un sustituto por persona con discapacidad. No pueden haber dos. Entonces, alguien tiene que tener el certificado de sustituto. No pueden ser los dos. Valiosa recomendación, Cristian, para los familiares. Esta recomendación para los familiares de las personas con discapacidad. No simplemente basta con tener, por supuesto, un familiar con discapacidad. Tenemos, por supuesto, que seguir el trámite correspondiente. Nosotros, como todas las personas, en eso nos corresponde también a nosotros dar el ejemplo y seguir la norma. Entonces tenemos que sacar el certificado de sustituto. Excelente recomendación ahí. Algo más también. Claro, Cris. Y también de pronto a la doctora de pronto se le pasó. Para poder acceder al bono Joaquín Gallegos Lara, se le da un cuidador. Y ahí también viene la figura de la certificación de cuidador. Si una persona no tiene ese certificado de cuidadora que otorga el Ministerio de Inclusión Económica y Social, no le van a dar el bono Joaquín Gallegos Lara. Y eso también es importante porque también se da ese problema que muchas personas dicen, pero es que yo soy el papá, la mamá, la sobrina, el tío de tal persona y le cuido. A mí no me dan el bono. Le dicen, a ver, usted tiene el certificado que es la cuidadora, porque tiene que haber una cuidadora oficial, es decir, la responsable del cuidado de una persona con discapacidad, que o por obvias razones, si es responsable, tiene que responder por todo lo que sucede alrededor de esa persona con discapacidad. Asimismo, esa persona es la que recibe ese bono de $240 por el cuidado de esa persona con discapacidad. Y ojo, no es un sueldo o un salario o una bonificación que se le hace al cuidador. Ese bono le pertenece a la persona con discapacidad, ¿sí? Entonces no es que yo le cuido, cojo esos 240 y esos 240 yo me gasto en mis maquillajes, si es caso de mujer, o yo me gasto en los pupos, si es en el caso de hombre, pues me refiero a los zapatos, y la persona con discapacidad, bien, gracias. Entonces, eso también tenemos que tomar en cuenta, que esos $240 del bono es dirigida para la persona con discapacidad que está siendo cuidada. Y esos $240, entre otras cosas, es para medicina, pañales, porque de esa manera se justifica el bono. ¿Estoy en lo cierto o no, doctora? Así es, Cristian, usted lo ha dicho muy bien. Bueno, la calificación de la cuidadora nosotros la hacemos mediante visita domiciliaria. En la visita domiciliaria verificamos que realmente vive con la persona con discapacidad, la atención que le dan, y claro, tiene que firmar un acta de compromiso. El acta de compromiso contiene todas las corresponsabilidades que debe cumplir. Y como usted bien lo ha dicho, el bono es para mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad, para las necesidades básicas como alimentación, medicina, pañales, movilización, pagar un taxi si es que necesita irse en un taxi por su condición. Para estas cosas es el bono Joaquín Gallegos. No es para la cuidadora, sí se les recalca de que no es un sueldo para la cuidadora, sino para la persona con discapacidad, para mejorar su calidad de vida.
y nosotros hacemos controles mediante igual seguimientos, hacemos seguimientos mediante visitas domiciliarias, vamos a verificar cómo está cuidado, si está bien atendido, está limpio, tiene sus medicinas, hacemos un control de los controles médicos que están llevando, entonces es así como usted lo ha dicho, Cristian, así, entonces. Con eso me quedo, doctora. Y ya escucharon también los compañeros y las compañeras cuidadoras. Tenemos que ser muy responsables y digamos, las personas encargadas de gestionar el bono indican que hacen permanentemente controles. Nosotros invitaríamos a que esos controles se refuercen, se dupliquen si es necesario, para que, como dice Cristian, los bonos beneficien realmente a las personas que lo necesitan. Unas palabras para finalizar. Yo creo... tenemos otras dos preguntas. Disculpa, otra vez la molestia. Claro, May. Siempre me molesta. Hay que ver si la doctora... ¿Cómo estamos de tiempo, doctora? Si la doctora no tiene problema, porque... Y no hay problema. Correcto, doctora. Muchísimas gracias. Ya, tenemos dos preguntas más. De Facebook igualmente, ¿no? De Armando Castro. Y dice, ¿cómo podemos adquirir el bono si soy una persona con discapacidad visual y tengo el 79%? Ya. Como le indicaba, dentro de la gestión Joaquín Gallegos no están calificados las personas con discapacidad visual para el bono Joaquín. Solamente entran física e intelectual. Pero para el bono de desarrollo humano entiendo que sí pueden acceder, dependiendo también del registro social que tengan, ¿no? Ese es el otro indicador para acceder al bono de desarrollo humano. Entonces, puede inscribirse en la plataforma de Quitumbe, en el balcón de servicios del MIES, acceder ahí a la inscripción para ver si cumple los requisitos y pueda acceder al bono de desarrollo humano. Ese seguramente será tema para otro capítulo, otra entrevista, otra entrega, ¿no? May, la última pregunta que tenemos, porfa. Sí, con esta cerramos. Buenos días, soy Catherine Borges. Cuando la madre es extranjera y no tiene documentación y el papá es cuidador de la nena, ¿se puede hacer el traspaso de cuidadora al obtener sus papeles y el padre pueda trabajar como sustituto? A ver, puedes, o sea, si es que la madre extranjera no, si es que no tiene cédula de ciudadanía ecuatoriana, no puede ser, pues, cuidadora. Pero si el padre es ecuatoriano, puede ser el cuidador, pero la condición también es que no esté afiliado al IES en relación de dependencia. O sea, se entiende de que si tiene un trabajo en relación de dependencia, obviamente no va a cuidar a su familiar con discapacidad severa. Entonces tampoco podría sacar un certificado de sustituto, porque si tiene el certificado de sustituto quiere decir que va a acceder a un trabajo en relación de dependencia y no va a cumplir su rol de cuidador. Entonces en ese caso tendría que buscar otro familiar que no esté con seguro social y que viva con una persona con discapacidad mayor de edad para que pueda ser el cuidador. Sin duda. Bueno, creo que han quedado despejadas, me parece, May. ¿No tenemos otra pregunta? Ya no, esa era la última pregunta. Muchísimas Muchísimas gracias por su intervención. Gracias. Una claro. cosita adicional respecto a los extranjeros. Los extranjeros sí pueden ser cuidadores o sustitutos, pero ojo, siempre y cuando tengan residencia legalizada aquí en el país. Seguramente ese es un vacío de la ley, ¿no? Porque sí nos preocupa muchísimo el tema de los compañeros extranjeros y las compañeras extranjeras que por no tener su nacionalidad no están cubiertas por la ley. Porque no estamos la discapacidad no debería tener fronteras. No estamos hablando de nacionalidad, estoy hablando de residencia, que no es lo mismo. Residencia, Una persona extranjera que es residente aquí en Ecuador sí puede tener acceso al ser o cuidadora o sustituta dependiendo del caso. Pero sí pueden, pero siempre y cuando sea residente.
Si está en calidad de, como se les dice, indocumentados, lastimosamente no puede acceder a nada. O sea, ahí es otra situación, pero ya es por la cuestión de la migración internacional que hemos tenido, pero cuando ya es residente legalizada, sí puede acceder a todos los servicios y prestaciones que da el Estado ecuatoriano. Correcto, con eso nos quedamos. Doctora, unas palabras finales respecto de cómo le pareció la entrevista y en general del tema, ¿no? Sí, Esteban, me pareció muy interesante esta iniciativa, este programa. Yo estoy a las órdenes, cualquier situación, cualquier consulta o duda, estoy a las órdenes, como digo, y ojalá este aporte que he hecho sirva de bastante para las personas que están conectadas, para que despeje muchas dudas que tienen al respecto. Yo sé que todavía falta profundizar más de este tema. Es un tema muy amplio y hay que profundizarlo mejor. Entonces, eso, que les agradezco mucho por la invitación y muchas gracias a todos. Le agradecemos también muchísimo, doctora. Sin duda, tengamos la plena y firme convicción todos y todas de que cada granito de arena que nosotros hagamos, así parezca pequeñito, aporta y suma para el caso, digamos, para la reivindicación y la lucha de las personas con discapacidad. Cristian, tus palabras finales. Un gusto haber estado este día con ustedes, compartir con la doctora y sobre todo podernos entender muchas cosas que de pronto no se habla comúnmente en los diferentes medios de comunicación tradicionales y también en los alternativos como es este. Es importante seguir con este tipo de temas, profundizarlos para justamente alcanzar mejores condiciones de vida para este grupo humano. Un fuerte abrazo a la distancia y hasta una próxima oportunidad. Me quedaría con esas palabras. Bueno, agradecemos muchísimo a la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador por habernos abierto este pequeño espacio para dar voz a las personas con discapacidad. Nosotros seguiremos, ese es nuestro compromiso, invitarles nada más a conectarse el siguiente miércoles, bueno, a estar pendientes de los siguientes programas, ¿no? Pero a conectarse este miércoles al programa, ya saben, su programa desde las voces de las compañeras mujeres, desde las voces también de un sector del feminismo, por supuesto hay varios sectores, desde las mujeres con discapacidad, este miércoles en el programa Sin Prisa pero Sin Pausa. Por supuesto, se conquistará también esa lucha. Agradecemos muchísimo nuevamente, pues, y con ustedes su servidor se despide. Esteban Moya. Hasta pronto. Hasta pronto.